No es natural. No es una cuestión en lo físico, es una cuestión espiritual. Y para tomar la tierra, mi amado hermano, tenemos que atar al hombre fuerte. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Dios nos llamó a esto. Dios nos dejó aquí por esto. Dios no nos dejó aquí para hacer cultos, nos dejó aquí para hacer la luz de esta ciudad. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:7: y procurad la paz del lugar donde yo los envíe, porque en su paz ustedes van a tener paz. El asunto, mis amados hermanos, es que somos reaccionarios. Pero la iglesia no puede ser reaccionaria. La iglesia tiene que ser activa. La iglesia tiene que tener estos tiempos todos los días, constantemente, en los grupos de intercesión, en los grupos familiares. Debemos buscar la paz de nuestra ciudad. Amén. Debemos buscar. La palabra procurar significa frecuentar, significa pedir, significa buscar. Y para ninguno de nosotros la situación que vive nuestro país es extraña. Creo que todos la conocemos, ¿no? Sabemos que si la depreciación del peso, que si el precio de la canasta básica, que si la inflación, que si la injusticia, que la corrupción como nunca antes la habíamos visto. Hay un montón de cosas, mis amados hermanos, que no tengo por qué mencionar específicos porque todos las conocemos. Pero nuestra responsabilidad es esta. Nuestra responsabilidad es presentar la batalla y la guerra en donde a nosotros nos corresponde. Porque como iglesia nosotros caminamos no en lo natural, sino en lo espiritual. Y no caminamos en lo que podemos ver, sino en lo que sabemos que va a pasar. Y efectivamente, mi amado hermano, podemos pensar y podemos planear y podemos manifestarnos y podemos cada quien tener sus puntos de vista, pero una responsabilidad tenemos como iglesia, y es humillarnos delante de Dios y clamar por la sanidad de nuestra tierra, clamar por la paz de nuestra tierra. Dios nos dejó en este lugar con el propósito de que peleemos la batalla espiritual, pero también que actuemos en lo natural. Que seamos luz, que seamos sal de esta tierra, que seamos un ejemplo para todas las personas alrededor de nosotros. La palabra de Dios dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y ahí en Efesios tiene 3 áreas. Dice: nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. 4, contra las huestes generales en el cielo, dice después al final. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender, porque esta mañana hemos hecho un ejercicio de guerra espiritual, pero esto es algo que tiene que ser constante en tu vida. Tú tienes la autoridad del Señor. Jesucristo humilló a esos espíritus. Jesucristo los paseó, los humilló, venció sobre ellos en la cruz del Calvario, y el acta de los decretos que era en contra nuestra fue clavada en esa cruz. Y tú y yo ahora caminamos en libertad y en autoridad que Cristo ya ganó para nosotros. Entonces ahí están estos espíritus, están los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales en los cielos, y cada uno de ellos tiene un dominio, cada uno de ellos tiene una aparente autoridad, pero no hay autoridad más grande que la que tú tienes, porque Cristo está en tu corazón. Amén. Cristo gobierna sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Por ejemplo, cuando hablamos de principados, la palabra principado significa un jefe de rango, alguien que está sobre otros espíritus. Y también habla de alguien o de un espíritu que tiene una autoridad sobre un lugar y sobre un tiempo. Y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos orar por México, pero los principados de Morelos, vamos a decirlo así, no son los mismos que los principados de Guerrero, que los principados de Querétaro, que los principados de Veracruz, que los principados de Yucatán. Hay dentro del mismo ambiente espiritual, vamos a decirlo, hay una organización, hay una
hay una línea de autoridad donde hay principados que gobiernan sobre ciertas regiones, y también les es dada abierta la puerta, vamos a decirlo, sobre ciertos tiempos. Después están las potestades. Las potestades habla de alguien, de un espíritu que tiene fuerza y un control delegado, tienen un derecho y una jurisdicción, o sea, un lugar igualmente en el donde está. Y luego hay gobernadores, y la palabra gobernadores significa alguien que se aferra a un lugar. Entonces, en los tres casos estamos hablando de algo geográfico. Por eso es importante el versículo que les mencionaba de Jeremías: a donde quiera que yo los mande, ustedes busquen, insistan, caminen, clamen por la paz de esa ciudad. ¿Por qué? Porque en el ambiente espiritual hay dominios espirituales geográficos, pero tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, podemos retomar esos territorios para nosotros. Tú y yo somos mandados a establecer el reino de Dios. Ahora, la palabra dice, mi amado hermano, no digas, ay no, pues ya estamos bien mal, porque entonces hay un montón de espíritus que gobiernan sobre nosotros. No. La palabra de Dios dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de nuestro Dios. Sin embargo, el enemigo, en esta guerra en la que estamos, ha querido tomar el control de ciertos territorios. ¿Qué hacemos? Tú y yo le decimos: a ver, Satanás, aquí no. A ver, extorsión, aquí no. A ver, divorcio, aquí no. A ver, drogadicción, aquí no. A ver, hechicería, aquí no. Este territorio ya fue conquistado para el reino de Dios. Este territorio ya le pertenece a Cristo. Aunque no lo podamos ver en este momento, aunque no podamos, mis amados hermanos, aunque no podamos ahorita, hoy, caminar a las 11 de la noche en la calle y sentirnos súper seguros, tú tienes que entender en la fe que hay algo que está pasando esta mañana, que está rompiendo el ambiente espiritual, y que estamos retomando lo que el enemigo había querido robar. Que estamos retomando la paz, que estamos retomando la seguridad, que no depende, mi amado hermano, no depende de una persona, de un partido, de una organización civil o social o política. La palabra de Dios dice que es la iglesia, es si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mi amado hermano? Por supuesto, yo estoy aprovechando que estamos todos patrióticos ahorita en septiembre. Pero ¿qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar el resto del tiempo? ¿O vamos a dejar en septiembre, vamos a dar la guerra, vamos a salir, vamos a conquistar, y ahí vemos qué hace el enemigo los otros 11 meses y ahí nos volvemos a encontrar en septiembre? No. Necesitamos tomar la autoridad que Cristo ganó al hacer la guerra espiritual contra todos ellos. Es necesario que estemos bien firmes con la armadura del Señor para echar fuera los espíritus que obstaculizan o que quieren traer temor y que alejan a la gente del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra meta sigue siendo la misma, mi amado hermano. Nuestra misión sigue siendo la misma: predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio. Que el evangelio de Jesucristo sea conocido. ¿Cómo va a venir la paz a nuestra ciudad? A través del evangelio. ¿Cuándo se va a acabar la extorsión? Cuando el extorsionador se convierta. ¿Cuándo se va a acabar el secuestro? Cuando el secuestrador se convierta. ¿Cuándo se va a acabar el alcoholismo? Cuando el alcohólico se convierta. Y así con cada una de las áreas que parecen débiles en nuestra ciudad, que parece que son del territorio de las tinieblas, mi amado hermano, la solución es el evangelio de Jesucristo. ¿Quién tiene el evangelio de Jesucristo? Nosotros, tú y yo. ¿Cómo pues invocarán quien no han oído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica?
Por eso parte de la armadura de Dios es el calzado del evangelio. Apresto quiere decir la disponibilidad, la rapidez, la fuerza para predicar el evangelio. Es parte de la armadura del Señor. Este mundo va en decadencia y llama lo bueno malo, y lo hace así porque están envueltos en un ambiente espiritual de maldad, como dice Efesios, de pecado, de malicia. La palabra nos manda a buscar la paz del lugar donde estemos. ¿Cómo vamos a lograr la paz? Si los espíritus siguen operando. Tú y yo debemos echar fuera a estos espíritus. Debe ser una guerra constante. Debe ser algo que todos los días estemos reclamando. La palabra dice que todo lugar que pisar la planta de tus pies será tuyo. Hermano, sal a caminar a tu colonia orando. Sal con tu grupo familiar. Hagan caminatas de oración. Pónganse de acuerdo. Saben que este próximo jueves, este próximo martes, que nos juntemos en el grupo familiar, vamos a juntarnos y vamos a salir a darle la vuelta a la cuadra y vamos a reclamarlo para el territorio de Cristo. Vamos a ir caminando y vamos a ir bendiciendo los negocios que nos topemos. Vamos a ir bendiciendo las familias. Vamos a ir bendiciendo los vecinos. ¿Por qué? Porque esta es una guerra espiritual. No es natural. No es una cuestión en lo físico, es una cuestión espiritual. Y para tomar la tierra, mi amado hermano, tenemos que atar al hombre fuerte. Y para esto tenemos que caminar la tierra que Dios nos dio. Dios te puso en esa colonia para que tú seas el faro de luz que traiga salvación a todos tus vecinos. A todos tus vecinos, a todos los que están alrededor de ti. Organízate con tu grupo familiar. Organízate con tu familia. Y dice, ¿sabes qué? Hijos, vengan, vamos a salir a caminar. No vamos a ir nada más a ver qué pasa. Vamos a ir orando, vamos a ir bendiciendo. Vamos a caminar por estas calles y vamos a bendecir a nuestros vecinos. Enseñemos a nuestros hijos a hacerlo. Caminemos con nuestros hijos en la vida espiritual. Ay, pastor, está muy chiquito. Su hijo se sabe todas las caricaturas de memoria. No está chiquito. Su hijo entiende perfectamente. Enseñemos a nuestros hijos a orar. Enseñemos a nuestros hijos a bendecir a nuestros vecinos. Vamos a salir a tomar el territorio en lo espiritual primero. Cada uno de nosotros debe ser responsable por el lugar donde vivimos. Si amas a tus hijos, necesitas pelear por ellos. Si amas a tu esposo, necesitas pelear por él. Si amas a tus compañeros en el trabajo, necesitas pelear por ellos. Si amas este estado, esta ciudad, necesitamos como iglesia pelear por él. Así que debemos ser responsables del lugar donde Dios nos ha puesto. Empezamos este mes patrio y queremos ver la gloria de Dios. Nuestra ciudad, mis amados hermanos, ya no estamos bajo el yugo español, pero la sociedad está esclavizada al pecado. La sociedad está esclavizada a los deseos carnales. La sociedad está oprimida por el reino de las tinieblas. Pero tú y yo tenemos que levantar la voz y hacer la guerra espiritual donde nos corresponde, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amado, cuando Cuernavaca encuentre paz, tú vas a tener paz. Tú y yo somos la solución para este lugar. Cuando Cuernavaca esté segura, tú vas a estar seguro. Cuando Cuernavaca prospere, nosotros también prosperaremos. El Señor nos ha llamado a ser la luz de esta ciudad. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Tú eres un puntito de luz. Juntos aquí somos una llamarada, somos un faro. Pero tú en tu casa eres un punto de luz para esa colonia. Y entonces necesitamos por toda esta ciudad, así como se ve de noche todas las luces tintilantes por toda la ciudad, así en lo espiritual yo estoy viendo familias que son luz en medio de la oscuridad. Así yo estoy viendo hijos que honran a sus padres. Así estoy viendo también matrimonios fuertes. Así estoy viendo familias prósperas. Así estoy viendo el reino de Dios establecido en nuestra ciudad. Mi amado hermano, tenemos que verlo en la fe para poder verlo en la realidad también. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Dios nos llamó a esto. Dios nos dejó aquí por esto. Dios no nos dejó aquí para hacer cultos. Nos dejó aquí para ser la luz de esta ciudad. Nos dejó aquí para ser aquellos que transformen la ciudad, aquellos que traigan avivamiento a las colonias, que escuchemos de colonias que eran peligrosas y ahora son las más seguras de Cuernavaca.
Porque llegó el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio empezó a correr por las calles de la ciudad. Ayer en la tarde tuve una visión. Y es: abracemos con nuestros brazos, pelemos con nuestros pies. Y yo lo veía de esta manera, porque veía, en visión veía a una madre que su hijo era un rebelde y estaba en alcohol y estaba en drogas y estaba en malos pasos, y la mamá lloraba por ese muchacho. Y de repente el Señor me dijo: esa mujer necesita abrazar a su hijo y decirle que lo ama. Pero cuando yo vi a esa mujer abrazar a su hijo, esa mujer hacía así. Y yo dije: esa mujer está abrazando con los brazos, pero está peleando con los pies. Porque el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y esa autoridad, esa dualidad es la que tenemos que tener, mi amado hermano. Hay una guerra espiritual donde hollamos a las serpientes y a los escorpiones, pero con tus brazos tú necesitas mostrar el amor de Cristo. Con tu voz, no juzgar, amar. Con tus brazos, no golpear, sino abrazar. Esa es una estrategia que el Señor nos dio para nosotros. ¿Ok? Tienes un problema en casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Abraza con los brazos, pelea con los pies. Tienes una situación en tu colonia donde tus vecinos tal vez no son los más amorosos del mundo. Bendícelos. De lo que tienes, dales. Si pudiste comprar 4 litros de leche, regala 1. Si pudiste comprar 3 kilos de arroz, regala 1. Bendice con tus brazos, pelea con tus pies. Oya a los espíritus que han querido entrar a tu colonia, que han querido entrar a tu casa, que han querido entrar a tu trabajo, que han querido entrar a tu escuela. Necesitamos hollar a los serpientes y a las escorpiones. Necesitamos hollar a los espíritus que están debajo de nosotros, porque ahí los puso el Señor, pero con lo que somos, abrazar. El evangelio de Jesucristo no es un evangelio de condenación, es un evangelio de amor. Jesucristo no vino para condenar, sino para salvar al que estaba perdido. Jesucristo no vino, mi amado hermano, para mandar a todos al infierno. Ya íbamos al infierno de por sí. Lo que Jesucristo vino fue abrirnos el camino al cielo. Jesucristo no vino para decir: a ver, pues el que de aquí para allá todos al infierno, y de acá para acá mis cuates nos vamos al cielo. No, ya todos íbamos al infierno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino para abrir camino al cielo. El evangelio de Jesucristo no es evangelio de condenación. La gente piensa que la Biblia condena. La Biblia condena el pecado, pero abre la puerta para el pecador para que sea salvo. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el mensaje que tenemos para el mundo. Que Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios, se humilló siendo hombre, para que tú, mi amado hermano, seas salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados tenga por la sangre de Jesucristo el perdón y la limpieza de sus pecados. Son buenas nuevas. Es el evangelio, las buenas noticias. Eso es lo que tú y yo tenemos que llevar en nuestros brazos, en nuestra boca, en nuestros pies. Que se agarre el diablo, porque vamos a seguir peleando, porque vamos a seguir batallando, porque vamos a seguir reprendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos respuesta. Clamaré hasta que brille tu justicia. No es nada más una canción, es una declaración. Vamos a seguir peleando hasta que veamos la justicia de Dios. Vamos a seguir clamando hasta que veamos el reino de Dios establecido. Vamos a seguir predicando hasta que la última persona en esta ciudad haya escuchado el evangelio del Señor. Y veamos entonces Cuernavaca para Cristo. Veamos entonces Morelos para Cristo.
Veamos entonces La Lagunilla, La Varona, El Centro, Acapancingo, Satélite, Atlacomulco, todas las colonias en donde tenemos zonas, y aún aquellas donde vamos a abrir zonas nuevas, se vea la gloria del Señor resplandecer y la salvación del Señor llegar a nuestras calles. Amén. Vamos a orar. Bendiga su ciudad, bendiga a sus vecinos. Empiece ahora, empiece desde ya a bendecir a sus vecinos. Ay, pastor, hasta ese. Sí, ese también bendígalo. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bendiga su lugar de trabajo. Si usted no ha sido luz, arrepiéntase esta mañana. Y esta mañana, si hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón, que no sabe si al morir va a ir al cielo o al infierno, sigue viviendo en sus pecados, sigue viviendo en sus maldades, esta mañana es mañana de salvación. Y yo quiero invitarte a que este día te arrepientas de tus pecados, le entregues a Jesús tu corazón y le confieses como el Señor de tu vida. Por eso, si hay alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón y quiere recibirlo esta mañana, haga esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Cristo. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, levante su mano. Me gustaría orar por ustedes. Padre, gracias por la vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice tu palabra. Las cosas viejas pasaron y hoy son nuevas criaturas, Dios. Tú les has dado una nueva oportunidad, una vida nueva, Señor. Hoy, Señor, declaramos bendición sobre ellos. Declaramos tu gracia sobre ellos, tu fortaleza sobre ellos. Llénales, Señor. Llénales de ti. Sana sus enfermedades, rompe sus cadenas. Los bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.